Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y esta es la última sesión de este año. Em, Hoy quiero tratar de al menos dejarlas, algún esquema de pruebas de los resultados, de tres resultados que vimos la vez pasada. Uno es que allí sí quisiera nomás dejar algunas pistas sobre la prueba, a ver si alguien se anima a entregarlo como extra. Que es si tenemos una curva cerrada, que es una trayectoria en el plano fase, entonces en la región interior que define esa curva cerrada, tenemos un punto de equilibrio. Y para hacer eso hay que pensar en el índice de una curva. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Em, y lo demás es eh, lo demás es eh, que ustedes puedan entender el concepto de índice, o al menos la idea general de qué estamos hablando cuando hablamos del índice de una curva en una región del plano, de una curva cerrada en una región del plano. Y finalmente, perdón, es el índice de un campo vectorial en una región del plano, y a lo largo de cierta curva, ¿no? Algunos de ustedes, los que estén llevando cálculo 4, o los que ya hayan llevado cálculo 4, pues ya habrán escuchado sobre el índice. Este, entonces, quiero dejar nada más esa idea allí. Y quiero ver un intento de prueba del teorema de Poincaré-Bendixson y una prueba del teorema de Liénard. Entonces, para no comernos más tiempo, voy a irme directamente al pizarrón y ya. Entonces, nada más recordar en qué, pues, de qué estábamos más o menos hablando. Teníamos un sistema x punto igual a una función f que depende de xy, y y punto igual a una función g que depende de x y y también. Eh, Estas probablemente tienen una singularidad en algún lado, pero eso no nos preocupa. Nos preocupa encontrar soluciones. Este, es una solución y además es una trayectoria cerrada en el plano fase, ¿no? Eh, y lo que queríamos ver es que en la región, es decir, si está nuestro plano fase acá, está C, y lo que decíamos era aquí siempre hay un punto de equilibrio, si eso es una trayectoria, ¿no? Ahora, en cualquier caso,
si tenemos una curva cerrada simple, o creo que basta con que sea cerrada, ¿no? Y yo le puedo tirar un campo vectorial a la curva, ¿no? Digamos, ese es B, tiene dos componentes, ¿no? Digamos, phi de xy, psi de xy. Esta, respecto a la horizontal, define un ángulo, ¿no? Que está relacionado con el ángulo que hace respecto al campo tangente, ¿no? Eh, pero bueno, respecto a la horizontal hace cierto ángulo, entonces ese ángulo va a cambiar conforme estamos parados en qué punto, ¿no? Ahora, la idea es que cuando este campo lo variamos alrededor de la curva y nos acercamos de regreso, el ángulo θ varía como un múltiplo entero de 2pi, ¿no? Este factor es llamado el índice del campo B a lo largo de la curva C, ¿no? Y entonces la idea que hay detrás del teoremita que dejamos sin probar es ver dos cosas. Primero, que si C es una trayectoria, entonces el índice del campo si quieren le ponemos V de X y Y igual a F T, que dependen de X y Y, el índice de F a lo largo de la curva C es 1. ¿No? Esa sería la primera parte, convencerse de que el índice es 1. Y creo que lo más fácil es ver pues, cómo varía la teta. Realmente no. Y un poco la idea es, acuérdense del problema que hicimos, este, el ejemplo que hicimos pasándolo a coordenadas polares. Entonces piensen en eso. La segunda parte, fíjense que no, mejor no hubiera borrado esto. Supongan que calcularon ya el índice de algún campo alrededor de esta curva cerrada y dicen, ahora no voy a variar el campo, es que voy a deformar continuamente, ¿no? Y cuando deforme continuamente mi curva, me voy a estar llevando el campo que está parado sobre ella en un campo pues, parado sobre alguna otra curva, ¿no? Y si no me estorba nada, es decir, si puedo ir continuamente deformando esa cosa a un punto, entonces el índice es 0 en ese punto, ¿no? Lo cual significa que si yo me regreso continuamente, pues el índice de ese campo era 0, ¿no? Entonces, si el campo no tiene una singularidad en la región interior de la curva, entonces yo la puedo deformar esa curva a un punto y como el índice es un entero, no le queda de otra que ser 0. Pero yo había probado que era 1. Entonces, si podemos probar que es 1, por este argumento de continuidad, o de homotopía si quieren, pues ya se fregó el asunto, ¿no? Debe haber un punto singular
del campo dentro de esa cosa. Es decir, no podemos deformar la curva cerrada hacia el interior porque el índice es 1. ¿Ok? Bueno, entonces ese es del primer resultado que quedamos debiendo la vez pasada. Ahora vámonos con el Poincaré Bendixson antes de que se nos empiece a hacer tarde. Pues nada más recordar un par de cosas. Ya habíamos hablado un poco sobre flujos, ¿no? Habíamos hablado de flujos y lo que teníamos era que para cada condición inicial, ¿no? U0, T, teníamos una cosa así, ¿no? Esta es una solución, ¿no? Si estamos pensando en que nuestra ecuación diferencial es U punto igual a F de U y T, ¿no? F de U en T. Pues para una condición inicial, eh, pues tenemos descrita una curva. Cada condición inicial parametriza esa curva. O bien, podemos, cuando hablamos del flujo, estamos pensando en que estamos foliando esta cosa con U0 igual a U de 0, ¿no? Estamos foliando esta cosa eh, en pedazos de tiempo, ¿no? Entonces fijo el tiempo, tengo esto en T, ¿no? Ok, ahora vamos a llamarle este es un omega límite. Entonces, sea U0 tal que el flujo por T asociado a esa condición inicial, está bien definido para todo T, para todo T mayor que 0, ¿no? Y mayor o igual que 0. Eh, el omega límite es el conjunto y vamos a llamarle omega mayúscula de las X en Rn, ¿no? Esta cosa va de Rn en Rn, tal es que el flujo partiendo de esas condiciones tienden a X, de cualquier condición tienden a X, conforme T tiende a infinito, ¿no? Entonces el omega límite es el conjunto al cual asintóticamente se acerca las soluciones, ¿no? Para una condición inicial dada. Ese omega límite tiene algunas propiedades. Entonces si si omega es el omega límite de, de un flujo, T de U0, entonces
omega es cerrado, si x está en omega, entonces phi t de x también está en omega. Siempre que el flujo esté definido allí, ¿no? Y si omega es acotado, entonces es conexo. Vamos a probar eso rápidamente. Entonces el 1, omega lo podemos escribir como la intersección de las taus mayores o iguales que 0 de el siguiente conjunto, las u's t's, tales que t es mayor o igual que cierta tau, cerradura, ¿no? Es decir, después de un tiempo se va a aproximar a ciertos puntos, pues me quedo con los puntos que están cercanos a ese lugar. Esa es la intersección de esas cerraduras, ¿no? Pero entonces esta cosa es la intersección de conjuntos cerrados y por lo tanto omega es cerrado, ¿no? Intersección de cerrados es cerrado. 2. Vamos a tomar x en omega. Entonces existe no, entonces el límite cuando t tiende a infinito de phi t de u0 es igual a x, ¿no? Entonces, si aplicamos phi t a este límite, entonces phi t de x, y esto para alguna otra t, ¿no? Phi tau. Entonces phi tau, esto es el límite cuando t tiende a infinito. Por continuidad lo podemos meter phi tau más t, ¿no? Ya habíamos visto que los flujos tienen la propiedad esta, ¿no? De que al componer en el tiempo, pues es como una traslación. Y esto de aquí, cuando yo tomo t que tiene infinito, pues sigue siendo x. Perdón, no. Esto sigue estando en el omega, porque es el límite de, de esta sucesión, ¿no? Entonces, efectivamente, la, esto que era la phi t de, perdón, la phi t de x, pues es esto mismo de aquí. Que en el fondo es pensar que no me importa mucho por dónde empiezo, ¿no? Ok. Y finalmente, si es acotado, como estamos en Rn y ya era cerrado, entonces es compacto y por lo tanto es conexo.
Esto es nada más porque omega está metido en Rn, ¿no? Si no estuviéramos en Rn, entonces tendríamos que hacer alguna otra cosa. Algún otro argumento. Ahora vamos a ver una definición de transversalidad, pero va a estar sencilla porque únicamente necesitamos transversalidad en curvas. Entonces vamos a decir que un segmento de recta parametrizado con una lambda y con extremos x0 y x1 es transversal y para todo x en la cerradura de C, f de x que era el campo, ¿no? Y acuérdense que estamos con un punto igual a f de x o f de t, como quieran. F de x no se anula y no es paralelo a ese, ¿no? Entonces, si yo tengo un campo definido por ahí, voy a decir que una recta es transversal si cruza así, ¿no? Si está parado de esta forma, entonces es paralelo, y si está parado completamente así, si se anula, tampoco es transversal, ¿no? Entonces, eh, pues es más o menos intuitiva esa idea. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la curva solución que pasa por estos dos, que es tangente estos dos, ¿no? Si esto va apuntando así y la solución es tangente, entonces la solución o una solución va a cruzar de esta forma a la recta que estamos pensando que es transversal. Si fuera paralelo a S, el campo, entonces estaríamos pensando que S es tangente a la curva solución. Y si se anula allí, pues no sabemos. No sabemos nada. Entonces, lema. Sea S, una recta transversal al campo F, ¿no? Y una condición inicial en ella, un punto en ella, ¿no? Entonces existe un abierto U con X en U
x0, perdón, en u, y una función tau que va de u en r, un tau de clase C1, tal que phi tau de x en x se queda en S para toda x en U. Entonces, ¿cómo va la prueba de esto? Podemos suponer que el x es el 0, 0, ¿no? Sin pérdida de generalidad. Si no fuera el 0, 0, aplicamos una traslación. Y ese entonces lo podemos pensar como un subconjunto del eje Y, ¿no? Perdón, del eje X. Entonces, para epsilon pequeño, definimos, tomamos psi de tx como pi por phi t de x. ¿No? Esta psi está definida sobre una bola de radio epsilon. Pero esta pi, lo voy a poner pi x, es la función, es la proyección canónica sobre el eje X. Ok. Y ya, ¿no? Es decir, esta proyección me lleva al el flujo en la recta transversal al campo. Ahora, para el caso general, ¿qué tendríamos que hacer? No, este es un caso canónico. Pues podemos trasladar al punto donde originalmente estábamos y no pasa nada, ¿no? Porque todo es continuo y aplicar una continua no le va a afectar en nada. Y si esta la tuvimos que llevar vía alguna rotación, pues aplicamos de regreso la rotación y no pasa nada, porque aplicar una transformación euclidiana sigue siendo continuo y eso es esta propiedad únicamente depende de la continuidad, ¿no? Tanto del flujo como de la proyección. Ok. Ahora vamos a probar esta proposición que dice que si S es una recta transversal, y U de t una solución de la ecuación U punto igual a f de x o f de t o f de u, lo que sea. Supongamos que U en t0, U en t1
1 y U en T2 pertenecen a S. Y T0 menor que T1 menor que T2. Y son distintos, ¿no? Entonces, U es monótona a lo largo de S. Entonces la prueba de esto consiste en tomar una curva con las U de T, tomando T entre T0 y T1, por ejemplo. Y esto unión con las X en S, tal que X está entre U de T0 y U de T1. Entonces, en el peor de los casos, estamos pensando en algo así, ¿no? U de T0, U de T1, este es U, este es S. Entonces, esta curva de aquí. Es una curva cerrada. Y entonces tenemos una curva cerrada en el plano. Entonces podemos pensar en dos regiones, una interior y una exterior, ¿no? Es la curva cerrada de Jordan. Ok. Entonces, como F de U, o por transversalidad más bien, U entra, digamos que este es de 1 y este es de 2. A D1 o D2 después de U de T1. Ahora, si existe epsilon mayor que 0 tal que U de T está en D1 para T entre T1 y un tiempo después, entonces U de T está en D1 para todo T mayor que T1, ¿no? Supongamos que no, supongamos que hay uno que se vuelve a regresar, ¿no? Es decir, eh, supongamos que esto pasó, entonces lo que decimos nosotros es todos los tiempos posteriores ya se fueron, ya están en esta, quieren este le llamamos de 2 y este de 1, ¿no? Supongamos que no, supongamos que hay otro punto donde vuelve a entrar a D2.
Eh, entonces, digamos que T estrellita mayor que T1 es tal que U de T estrellita le vuelve a pegar a la frontera, es decir, a la gama que llamamos, ¿no? Esta curva cerrada de aquí. Eh, pero U de T estrella no puede estar en el primer pedazo, ¿no? Porque T estrellita es más grande que T1. Y U de T estrellita tampoco está en las X en S, tales que eh, X está entre U de T0 y U de T1, porque la F por transversalidad apunta hacia el otro lado, ¿no? Por transversalidad. Y entonces efectivamente esto no puede pasar y la UDT se queda en la parte exterior, ¿no? Ahora, eso significa que efectivamente hay una monotonía en en los puntos de la solución que cortan a la curva transversal, ¿no? A la recta transversal. Eh, ahora, vamos a usar esas propiedades. Vamos a tomar el omega límite eh, de un flujo. Supongamos que omega no es el conjunto vacío y que está acotado y no contiene puntos de equilibrio. Entonces, si Y está en omega, entonces phi t de Y es una solución periódica. Pues, ¿cómo va la prueba? Y tenemos phi t de Y, esto ya lo vimos, está completamente metido, está contenido en el omega límite. Y, y de hecho, esto está en el omega límite para todo t mayor o igual que 0, ¿no? Ahora, como esto tiene que ser acotado por la condición de Lipschitz, es decir, la condición de Lipschitz me dice que este conjunto es con t mayor o igual que 0 está acotado.
Entonces, tiene un punto límite, un punto de acumulación, perdón. Pero como estamos en Rn, cuando tomamos el límite, cuando t tiende a infinito, pues este es un z que está en omega. Porque todas las t's de y están en omega. Y por lo tanto, como omega contiene todos los puntos límite, es cerrado. Pero z no puede ser un punto de equilibrio porque estamos pidiendo que no contenga puntos de equilibrio. Pues z no es punto de equilibrio. Y como no es un punto de equilibrio, es decir, en z no se anula, o sea, z es una phi t de algo, ¿no? Y allí no se anula el campo. Entonces podemos encontrar una transversal S por Z, ¿no? Transversal al flujo, a esa rama, a esa hoja del flujo. Y lo que tenemos es entonces que phi t de cierta y cercana a z, pues está en S. De hecho, pues está en S intersección omega. Y pero tendría que ser esta misma z, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, tenemos un flujo por ahí y decimos, bueno, en la región esta eh, nos encontramos un z hacia el cual se acerca, ¿no? La, la trayectoria esta del flujo. Y de hecho, todas las trayectorias del flujo. Y estamos diciendo, este no es un punto singular. Ok, no es un punto singular. Entonces podemos dar una línea transversal por ahí. Y, y la otra es que esto tiene que quedarse en la trayectoria, ¿no? Pues no le queda de otra que este punto de corte y este punto de corte ser el mismo por la propiedad de monotonía. ¿Sí? Ok, entonces, esta es cerrada. Ya. Ahora, la otra proposición es que si omega es omega límite de phi t de u0, omega no vacío, acotado y sin puntos de equilibrio, supongamos que y está en omega
Entonces, omega menos la unión de las t mayores o iguales que cero de los flujos por esa y es vacía. Es decir, que en omega solo están los flujos. No va a haber más. Y eso va a garantizar que efectivamente si yo tengo esta trayectoria cerrada aquí, las demás se van a estar aproximando a ella todo el tiempo, ¿no? Y prueba esto que es esa única trayectoria cerrada la que tenemos ahí. Ok, entonces basta probar que ese conjunto de omega menos u t mayor o igual que cero de las pi t de y es cerrado. Entonces, lo que tenemos es que omega es conexo. Entonces omega lo podemos escribir como la unión de las t mayores iguales que cero eh, de esto y el complemento, ¿no? Pero como este es conexo, alguno de estos debe ser vacío. Eh, pero ya sabemos que este cuate de aquí no es vacío. Entonces, este de acá tiene que ser vacío, que es lo que estábamos persiguiendo. Ahora, tomamos una sucesión en este de aquí. Voy a llamarle a este A y a este pues voy a llamarle a complemento, ¿no? Entonces tomo una sucesión en el complemento de A. Entonces como omega es cerrado, tomamos esta y vamos a decir que el límite de esa sucesión es z, ¿no? Y quisiéramos ver que z pues está en el complemento. Entonces como omega es cerrado, entonces el límite sí está en omega, ¿no? Pero entonces z no es punto de equilibrio del sistema. Entonces podemos encontrar una transversal
al campo por Z. Es decir, Z está en la transversal S. Ahora, para toda K natural existe una sucesión de tiempo que crece indefinidamente, tal que phi tk de U0 va a tender a zk. Y esto simplemente porque zk pues está metido en omega, ¿no? Pero eso significa que ese punto del flujo pues está en S, ¿no? Le pega a la S transversal. Y entonces a la phi tk de U0 no le queda de otra que ser el mismo Z. Entonces, de hecho, le pega en una ZK y ahí se queda, ¿no? Entonces, y como ZK, entonces está en el complemento de la A, esto implica que la Z también estaba en el complemento de la A y terminamos. Entonces, ¿qué probamos? Probamos que por un lado si la región, si el omega límite no contiene un punto de equilibrio, entonces contiene una solución cerrada y que esa solución cerrada es única, ¿no? Entonces con eso probamos el teorema de Poincaré, Bendix. Y ya no nos dio tiempo de ver el de Liénard, pero lo podemos ver regresando de vacaciones. Mientras, seguramente el fin de semana subiremos la tarea, pero la recomendación mía es, si no la quieren hacer durante las vacaciones, traten de descansar. Muchas gracias a los que decidieron quedarse con nosotros. Muchas felicidades a todos los que siguen en el curso y los que ya no están. Y nos vemos el siguiente año. Creep and crawl till you fall